Ahí sí regreso a la cámara, por favor. ¿Cómo estoy? Ahí sí, ya estamos listos. Muy buenos días, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y el día de hoy me acompaña Verónica Silva, candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista, ¿no? Así es, hola Ronald, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí, pues, en este, vamos a decir, proyecto comunicacional que está dando tantos pasos muy rápidos, llegando a las comunidades, a los barrios, a los lugares donde debe llegar esa comunicación. De verdad, gracias por invitarme. Perfecto. Bueno, también les invitamos a todos los líderes sociales, organizaciones, fundaciones a crear su medio digital. Afíliense a AYU Comunicaciones, la coalición de medios digitales, para crear su propio medio comunitario o programa a su vez. Bueno, Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Verónica, estamos a pocos días de acabar una campaña electoral, creo que diría muy económica, porque no hemos visto publicidades en las calles, es la primera vez que no vemos saturando las vías. ¿Qué te da a pensar eso? ¿Que no hay plata o ahora sí no hay quien amamante al guagua? Bueno, mira, creo yo que en el caso del Partido Socialista también es un compromiso con el medio ambiente, con el ecosistema, y sí, nos propusimos pues no hacer estas impresiones que realmente afean tanto a las ciudades y que de alguna forma también pues consumen tantos espacios que podrían estar pues para una mejor visibilidad. Eso fue nuestro compromiso. Lo poco que hemos tenido, pues nos bien lo hemos destinado pues a medios de comunicación, que es lo que te da el CNE, ¿no? Tú sabes, son campañas austeras, somos gente de a pie, no tenemos estas grandes chequeras, ¿no? Como la campaña del gobierno, que ves que sí, pues te ha inundado por todo lado. Yo que he visitado el país, hemos hecho más bien una campaña de a pie, te digo, o sea, es realmente un gran desperdicio que se está viendo en otras campañas, ¿eh? Bueno, hay muchas maneras de hacer unas campañas ambientalistas, animalistas, ecológicas, y ahora tantos temas que han sacado, hay múltiples maneras. Pero vemos que han sido bastante austeras. ¿A qué me refiero? El gobierno tampoco es que haya pegado paredes, haya ha invertido, y bueno, el gobierno lo viene haciendo desde que inició su periodo, viene invirtiendo en una campaña de marketing, una mega campaña de marketing, que prácticamente a todos en redes sociales les tienen convencidos que el gobierno va bien, el país está creciendo. Y yo hablaba con personas, amigos en el exterior, y me decían, oigan, es increíble que su país haya progresado tanto en un año. Uh-huh. Y yo les decía, ¿y dónde progresó? Lo que se ve, dice, lo que se ha dado a conocer, lo que se promociona, es que su país está creciendo. Le digo, pero es que tú no vives. Una cosa es el marketing que te vendan, y otra cosa es lo que vivimos aquí. Y ese marketing, ¿cómo afecta a los ciudadanos? ¿Cómo convence o no convence? Sería así. Bueno, yo creo que hoy los ecuatorianos también ya están hartos de esa vieja política, ¿no? Entonces, si tú te enmarcas dentro de la política de solo full papeleo, también la gente lo resiente, ¿no? La gente quiere escuchar propuestas, y es lo que nos van diciendo a nosotros. Te digo, este fin de semana estuvimos en Tungurahua, ayer estuvimos aquí en el sur de la ciudad, en Chillogallo. Oye, todo el mundo se te acerca y te dice, a ver, ¿pero qué nos quieren decir? O sea, ¿van a venir solo en campaña? ¿Sí? ¿O realmente hay propuestas? La gente ya no es, o sea, no se come el cuento como muchos piensan, ¿no? Nos han pedido propuestas, a ver qué va a hacer por la provincia. Estuvimos en el Austro el anterior fin de semana, y la gente, te digo, muy comprometida con sus ciudades. Mira, aquí hay un problema del agua, aquí hay un problema con los campesinos, aquí tenemos problemas incluso nos decían, ¿no?, de linderos, no hay, por ejemplo, en provincias como el Azuay, aún hay cantones que no tienen bien definidos sus linderos. O sea, la gente quiere que le soluciones su realidad, ¿no? Y creo que hacia allá hemos ido, por lo menos nosotros hemos llevado, como decimos, un plan, ¿no?, de políticas estratégicas
para obviamente esa pacificación que necesitamos los ecuatorianos, se llegue con cosas concretas, ¿no? Empezando con, a ver, ¿se puede o no se puede dar trabajo en estas condiciones? Y si se va a dar trabajo, ¿de qué tipo? ¿A quiénes? ¿Qué sector estamos priorizando? Todo el mundo te dice, mira, el gobierno en la campaña pasada ofrecía, pues voy a resolver el tema del empleo. No se ha resuelto nada. Al contrario, ahora estamos en condiciones aún peores, ¿sí? No solo que la pandemia, sino peores que el feriado bancario. Imagínate, Ronald, hemos llegado a niveles de pobreza que ya habíamos prácticamente superado. 7 millones de pobres. La respuesta es, ¿qué le vamos a decir a esos 7 millones de gentes que necesitan respuestas laborales, educativas, y que ahora incluso ves la migración que era una salida, pues no va a ser posible, ¿no? O sea, hay la migración seguirá existiendo. Muchos se fueron, cuando fue el feriado bancario, unos se fueron a España, otros se fueron a Estados Unidos. A España, Europa y muchos países se pueden ir. Vamos a estar un poquito en propuestas para la gente que quiere saber. Es que me interesa mucho este tema de propuestas porque vemos que hay un 60% de población joven que no les interesa las propuestas. Y vemos un 40% de personas como tú, como yo, líderes barriales, organizaciones que todavía siguen buscando esa salida, ese oxígeno. Estamos hablando de personas de la década de hierro, que querían, que hicieron obras, que hicieron empresas, negocios, que cuidaron familias sin educación. Sin haber tenido una educación, pudieron hacerlo. Y ellos todavía siguen luchando, quieren ese futuro. Pero vemos que el 60% de población no les interesa. Vimos 2 campañas fuertes que se hicieron, y la una con shows, no hay propuestas. Revolución Ciudadana, en donde participó Viviana Veloz y algunos candidatos más, en donde era un show musical, en donde la juventud llegó no por las propuestas, llegaron por el show, por pasar el tiempo, por el entretenimiento. Y sabemos que esos van a ser los que más gente va a ingresar. Y tenemos del otro lado a gente como el Partido Socialista y otros partidos que están andando por ahí, que van con propuestas, pero están llegando a esa pequeña magnitud de personas que no van a tener el poder de decisión, o tal vez no decidan porque a la mayoría le gusta el entretenimiento. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? ¿Cómo hacemos para luchar en contracorriente pensando en mejorar el país cuando el 60% no le interesa? Pues mira, Ronald, yo considero que es una responsabilidad sin duda de los ciudadanos, pero también de los partidos políticos, ¿sí? La ciudadanía no se educa solita, ¿sí? Necesitas tener espacios donde podamos generar, por ejemplo, este tipo de reflexiones. Sí, yo soy socióloga y recuerdo que en mi época de estudiante teníamos un sentido crítico mayor, o sea, a estas alturas ya habíamos estado en las calles, ¿no? Protestando. Yo era de la época del ALCA, por ejemplo, cuando querían imponernos un tratado de libre comercio con Estados Unidos sin ninguna garantías, violando total acuerdo contra los campesinos, contra los productores. Y nosotros, estudiantes universitarios, salíamos a las calles. Pero te digo, eran tiempos donde la misma educación te daba ese sentido crítico. Yo estoy segura que hoy la política de estos gobiernos neoliberales lo que quieren es destruir el pensamiento crítico. Gente como tú, como yo, es más, no tengamos ni siquiera la posibilidad de que este tipo de medios, por ejemplo, puedan tener más acción, ¿no es cierto?, más interés para los jóvenes. Pero tenemos más educación. Hacemos hoy que jóvenes ingenieros, entre comillas, recién graduados, acumulen maestrías y no tengan trabajo ni experiencia. O sea, tenemos mucho más educación que antes, por eso mencionaba a los de la década de hierro, porque ellos fueron personas sin estudios, muchos sin estudios, sin haber entrado ni a la escuela, a generar empresas. Y hoy tenemos personas educadas, con tantos títulos. Recordemos el gobierno de Rafael Correa, toda persona tenía que haber tenido un título de 3er nivel y para poder ser candidato. Hoy tenemos personas muy educadas, pero con esta falta de, de patriotismo. Por eso te digo, si es el tipo de educación también que estamos impulsando. Entonces yo lo que te digo es, hasta qué punto nosotros como ciudadanos también estamos involucrados en el modelo de ciudad que queremos, en el modelo de barrio que queremos. O sea, hay que generar estos espacios. Yo te digo, o sea, lamentablemente vivimos en un momento donde sí las redes sociales, ¿no?, el internet parece que están copando ese tiempo libre que antes lo usábamos de distintas formas. Entonces hoy el tiempo libre pues como que se nos lleva el celular.
Yo veo ahora hay políticas interesantes en otros países que ya ven esta preocupación, donde dicen, no, los niños y los adolescentes van a dejar de usar por lo menos celulares en el momento que estén en escuelas y colegios. Basta de celulares, ¿no? Y vamos a regresar a los libros, vamos a regresar a una educación donde haya más diálogo, que hoy también eso se ha perdido. Entonces tú hablas de esa época de hierro, ¿no es cierto? Pero obviamente donde teníamos que resolver nuestra cotidianidad con el otro. Resolver nuestros problemas diarios, que hasta ahora los estamos teniendo, pero ahora hay una cultura más del individuo, ¿no? Donde prevalece esta cultura más individualista. Yo sí te digo, hay soluciones, sí, pero necesitas también voluntad política. ¿A quienes les estamos poniendo al frente de nuestras instituciones? O sea, mira, alguien como el señor Noboa, ¿no? Un claro representante de la oligarquía de este país. O sea, son grupos económicos que usan al Estado, que usan a la política para seguirse enriqueciendo más, para seguir favoreciendo, ¿no es cierto? Un hecho clarísimo como es no pagar los impuestos, no les gusta pagar impuestos. Entonces, ¿para qué quieren ser presidentes? ¿Para qué quieren llegar a la asamblea? Obviamente es para tergiversar la ley en su favor. Esa gente no debería nunca más representar al pueblo ecuatoriano. Ya vivimos la tragedia con un Lazo que representaba un banco. Hoy vamos a tener que al mismo representante de la oligarquía. Entonces yo digo, veamos otras propuestas ciudadanas. Yo creo que aquí el Partido Socialista también ha hecho un esfuerzo pues ciudadano por proponer gente nueva, gente que nos hemos capacitado, gente que tenemos el conocimiento para llevar a nuestro país a ese país de paz, de trabajo, de dignidad que necesitamos, pero también pues que los ciudadanos confíen en nosotros. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Cuando tenemos esta indecisión de los jóvenes que... hay muchos jóvenes que quieren salvar el mundo con el dinero del papá, que no tienen experiencia, no han trabajado, pero siguen esperando que el papá les resuelva los problemas. Cuando nosotros cuando teníamos 18 años, nos tocó trabajar y estudiar. Muchos de los jóvenes ahora no les interesa trabajar, lo único que les interesa es saber cuántos títulos puedo acumular. Vemos jóvenes, conozco muchos amigos que ya son ingenieros y ya están sacando sus títulos de PhD y no tienen trabajo. ¿De qué sirve tener tantos títulos si no puedes conseguir un trabajo que te garantice seguir creciendo y con experiencia sacar un PhD, un doctorado y todo eso? Pero no, hoy no les interesa la experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Mira, nosotros estamos proponiendo, en esta idea que te decía, quizás somos el único partido que tiene una propuesta concreta para la vicepresidencia. Yo estoy de candidata a la vicepresidencia. Y lo que hemos dicho es, vamos con temas concretos, ¿no? Nosotros también hablamos de empleo joven, también hablamos de reactivar el campo, hablamos de reactivar trabajos dignos para mujeres cabezas de hogar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es tu pregunta, ¿no? Primero, haciendo cosas concretas. Vamos a llevar la vicepresidencia al centro del país. Con eso tener un liderazgo claro que asuma la responsabilidad, ¿no es cierto?, de que el Estado debería garantizarnos ese empleo. Y con esto conectar, por ejemplo, lo que estamos llamando nodos de producción a nivel local. Sí, vamos a generar en el centro del país el primer polo de desarrollo real, sí, con financiamiento. Estamos pensando que solo el primer año, $400 millones, que no es mucho para el presupuesto, ¿eh? Un presupuesto que pues aquí el PIB del país, ¿no es cierto?, tiene más o menos $100 millones, ¿sí? De esto, $400 millones, ¿sí? Obviamente, pues vamos a esperar que también tengamos el apoyo del sector privado, ¿no? Pero lo que te digo, mi estimado Ronald, no es imposible, ¿no? A esto cuando le dices, bueno, tienes esta política pública donde obviamente con la presencia del Estado se puede generar empleo. ¿Por qué? Porque al mover toda una política económica, ¿no es cierto?, conectando industrias como la industria agraria, la industria láctea, la industria textil, sí, la industria del cuero, ¿no? Tú logras decirles a estos empresarios, a estos productores, bueno, aquí va a haber este fondo, nosotros vamos a impulsar ya algo hecho, algo que ustedes ya tienen, primero con créditos más baratos, ¿sí? Tenemos que sentarnos con el sector financiero, bajar esas tasas de interés, y si no lo hacen ellos, pues lo tendrá que hacer el Estado. Hay una banca pública que tendrá que ser responsable y no empleada de los grandes bancos de este país, como es lo que hoy está ocurriendo. Vamos a bajar el IVA al 10%, si tú mantienes un IVA al 15%, esto es letal para la producción del país. Acaban los empresarios.
Tu plata que Pero podríamos consumir pero más. hay países en donde te cobran hasta el 80% del impuesto a la renta. Pero eso es otra cosa. El impuesto a la renta es otra cosa. Yo te digo del IVA, ¿no? Que es un impuesto prácticamente al bolsillo de la gente. Ese De cada impuesto, persona. claro, ese impuesto yo también estaría de acuerdo, ¿no? Pongamos un impuesto a la renta, ¿no es cierto? Que los que más tienen más paguen. Si tiene el señor Noboa no sé, pues todas las empresas, todas las propiedades que tienen, que paguen en función de ello. El problema es que aquí no está pasando, ¿no es cierto? Tú pagas la misma luz, ¿sí? Que está pagando la familia Noboa, la familia Kronfle, la familia, todas estas familias, ¿no es cierto? Que incluso no les gusta pagar No, peor aún, hacen negociaciones en contra del Estado. En este momento el Estado tiene un perjuicio de más de $1.500 millones porque hay supuestamente unas exenciones tributarias, es decir, decirle a estas grandes familias, a estas grandes empresas, ustedes no van a pagar impuestos porque queremos ayudarles. ¿Por qué? ¿Por qué? Las mineras de este país pagan el kilovatio de luz entre 3 y 4 centavos, mientras tú y yo pagamos entre 13 y 14 centavos y con todos los perjuicios que tenemos, ¿no? Que nos están quitando la luz. Ahora dice el presidente que los cortes de luz inician en marzo. Claro, que era un bono por las elecciones, ¿o qué? Para que veas cómo se juega con la gente. Entonces ahí estamos perdiendo $1.500 millones. Esa plata tiene que volver a los ecuatorianos. Vamos a eliminar esos subsidios innecesarios a las grandes familias de este país y a esas empresas mineras que no tendrían por qué recibir subsidios. Y lo que te decía, ¿no? Del IVA, bajar el IVA, obviamente. A esto estamos sumando una linda política que ya se hicieron en países vecinos, se hizo aquí en Colombia. Nosotros le hemos puesto este nombre tan creativo del sábado feliz, que es que el primer sábado de cada mes no vamos a pagar impuestos. Tú, yo, podrás salir con tu familia, no sé, justo ese día, pues quizás le quieres comprar los zapatos a, no sé si tengas hijos, hijas, ¿tienes una o no? Sí, sí. Ah, ya, bueno, ese sábado le compras los zapatitos a tu niña, o no sé, salimos a comer en familia. Ese día no vamos a pagar impuestos, ¿sí? Es un regalo que va a hacer el Estado para, obviamente, activar el comercio, activar el consumo, activar la producción. Te digo, cuando esto se hacía, yo viví un tiempo en Colombia, llegaban a tener ganancias hasta del 800%, ¿sí? En ese día, en ganancias netas, pues obviamente para el sector productivo. ¡Qué bien! Esas son las ideas innovadoras. Has mencionado un tema que me parece muy interesante. Exacto, que no son difíciles. No son muy difíciles, ¿no? Pero hablemos de dos países vecinos, Colombia y Perú. Ajá. Perú tiene una economía muy estable, independientemente de la política que llevan o de los políticos que estén ahí, la economía de Perú se ha logrado mantener y estabiliza al país, independientemente de los temas políticos que esté pasando, a diferencia de Colombia, que es un país que está sube y baja con su moneda y que permite también para muchos especular con la moneda y lucrarse de eso. Entonces, ¿cómo, utilizando estos dos ejemplos, cómo hacemos que nuestro país también se lucre? Te quería mencionar, algo que pasa mucho en países europeos es que el que más gana, más impuestos a la renta paga. Eso hace que el 80, el 90% de sus impuestos sean pagados al Estado. Lo que hacen las empresas allá para que el Estado no se lleve es subir los sueldos a todos. Entonces haces que todos los empleados tengan más sueldos para que no tengas que dar el mayor porcentaje al impuesto a la renta al país. Eso te permite mayor generación de economía circular, haces que mientras más sueldo haya, más personas tengan dinero para gastar, salgas a farrear, salgas de paseo y generas una economía circular. Aquí a la inversa, aquí optamos por el sueldo mínimo. Exactamente. Entonces, ¿por qué garantizar un sueldo mínimo cuando la canasta básica está mucho más arriba y nadie y todos acceden por pagar pesos? ¿Por qué no generar esta línea de impuestos como lo hacen en otros países? Bien, Ronald, no estás tocando un tema fundamental de política económica, ¿no? Algo tan básico como es de dónde sale la plata. O sea, la plata no sale porque más impuestos te pongan. Muchos impuestos pueden ser muy perjudiciales para la economía, como es el IVA. Yo te digo, yo estaba viviendo en Suiza antes de aceptar esta linda propuesta, ¿no? De devolverles experiencia que he tenido a mi país. Pero te digo, yo vivía en una ciudad donde el IVA es del 7%. 7%, ¿sí? Ya. O sea, imagínate, es en una de las ciudades en Suiza, ahí cada cantón puede poner, imagínate, hasta eso tienen, ¿no? Tienen independencia, hay una descentralización importante que pueden ellos poner su
su impuesto al IVA. En fin, te digo, hay posibilidades. Y como tú dices, pues no castigando a la clase popular, a la clase trabajadora. Entonces, cuando tienes un sentido de la solidaridad, que sí lo tienen muchos países europeos, por ejemplo, pues te dicen, ni modo, aquí te vamos a pagar bien, pero de todas maneras, los impuestos se van a pagar de manera proporcional a lo que tú ganas. Y es interesante, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Si tú cometes una multa de tránsito, si tú cometes una infracción, tú pagas en función de cuánto ganas. Entonces, si tú vives en un, no sé, pues tienes un promedio muy bajito de ingresos, pues la multa va a estar en función de eso. Pero si tú ganas muchísimo, como muchas personas en Suiza. ¿Cómo podemos saber cuánto gana cada persona? Bueno, el Estado tiene todo eso. Pues incluso tú te metes en, ya está tan regulado eso que tú entras al sistema y, por ejemplo, tú pones el nombre de una persona, si es trabajador público, inmediatamente sabes cuánto gana esa persona. Pueden ser trabajadores públicos, pero creo que también, sí, creo que algunas corporaciones, por ejemplo, o sea, mínimamente se sabe, ¿no? Pero te digo, eso es normal. O sea, si, por ejemplo, yo tengo una multa, ¿sí? Aquí, pues obviamente inmediatamente se ve si estoy trabajando, si no estoy trabajando. Pero esto es algo real, podríamos hacer algo pero así. aquí tenemos eso, el complejo, la viveza criolla. Aquí tenemos eso, hay que cambiar eso, que el que tiene plata, pues se hace el que es el trabajador, que es el pobre. El que tiene dueño de una empresa, pues se hace el empleado de la empresa con sueldo mínimo. Entonces, esa viveza criolla nos ha llevado a lo que tenemos hoy, aprovecharse. El vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. ¿Cómo cambiamos eso cuando hay muchas metodologías? Pero el que no va a permitir que cambie son los mismos ecuatorianos, por su viveza criolla. Sí, verás, yo pude, como te digo, viví un tiempo en Europa y pude convivir con los compañeros hermanos nuestros migrantes, que por cierto, un abrazo solidario. Es brutal lo que están haciendo hoy con este retorno inhumano que están viviendo miles de familias. No es la primera vez que han regresado migrantes del país. De esa manera. De esa manera no. Y hay que más decir, de 5 años, más de 32,000 personas han regresado al país. Sí, pero de esa manera tan brutal, hacerlos ver como delincuentes, pues no, y hay que tener una política de contención a ello, ¿no? Pero bueno, ya vamos a eso sí. Para terminar esta idea, ¿no? Cuando yo viví en España, tuve la oportunidad de dirigir un proyecto donde muchos migrantes pues tenían problemas cuando hubo también allá la burbuja inmobiliaria en el año 2007-2008. Muchos migrantes perdieron sus casas, sus departamentos. Y el Estado ecuatoriano les permitió tener ciertas asesorías para que no pierdan sus casas. Yo fui directora de ese proyecto. Muy lindo, por cierto. Pero me daba cuenta, porque yo iba de lugar en lugar, todos los lugares donde vivían los migrantes, oye, que realmente eran bastante disciplinados, ¿eh? O sea, realmente esta idea de la viveza criolla que tú dices, eso de los ecuatorianos es el océano, esa viveza, ¿no? Que a veces queremos, pues, no trabajar, pero que sí nos paguen, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa aquí con eso allá se va. que llegan acá. Ajá, eso se acababa, ¿no? O sea, por ejemplo, hay que reciclar la basura. Ya quisiera ver si aquí nos ponen esa ley, a ver cuántos reciclamos. El problema, y que yo sí creo que es un problema aquí en Ecuador, es que te cuesta casi nada infringir la ley, ¿sí? Imagínate, incluso matar a una mujer en este país prácticamente pues no te cuesta mucho. Son impunes. Exacto, hay mucha más con impunidad. personas que tienen recursos económicos. Hay mucha impunidad. Entonces, lo que ocurre en un modelo como el modelo europeo o el modelo norteamericano es que hay mayor institucionalidad. O sea, incluso un Donald Trump que se quiso pasar la ley, quiso hacer tontería y media, no le permitieron, ¿sí? No le permitieron. Hoy acaba un senador, el senador Menéndez, creo que se llama, ¿no? Bob Menéndez o Bob Méndez, una cosa así. Pues acaba de ser juzgado y va a tener que cumplir 11 años de cárcel por recibir sobornos. Yo digo, bajo esa misma lógica, ya Lazo tendría que estar preso. Imagínate la vinculación. O muchos asambleístas, ¿no? Imagínate, vinculado su cuñado directamente con la mafia albanesa, con sectores mafiosos, un expresidente y que siga paseándose campante por este país. Bueno. Eso es lo que aquí está, ¿eh? Está aquí. Sí, pero sale. Imagínate, claro, sale, viene cuando quiere. Pero eso es lo que me refiero, ecuatorianos. O sea, no es que culturalmente seamos hechos los vivos. Es que nos hacemos los vivos, y esto pasa en todas las clases sociales. Aquí.
Porque Porque cuando salimos hay una ley que si te haces el vivo te Te castiga toca esa. inmediatamente y tienes multas muy altas. Yo recuerdo, o sea, me recuerdo clarísimo de una reunión que creo que tuvimos en Murcia, al sur de España, y un señor me decía, pero mire señorita, por favor, ayúdenos, hable con esta legislación aquí en España, no nos respetan nuestra cultura. O sea, no puede ser que porque uno ya le pega a la mujer, nos manden presos. Lo dijo así el señor públicamente. Yo me quedé anonadada, veo. Dice, sí, se respeten nuestra cultura, pues también tenemos nuestras formas. Bueno, obviamente que le cayó medio mundo a este tipo, ¿no? eso me recuerda, alguna vez estuve en una reunión de padres de familia y una madre, nosotros decíamos, yo le decía, los niños tienen que aprender, o sea, ¿para qué pagamos un conserje cuando los niños tienen que aprender a limpiar las aulas, a dejar limpio? La madre salió ahorita y dijo, no, eso no lo hacen ni en la casa y no va a permitir que lo hagan aquí. Ay, no. Entonces, esa es la cultura. A mí va el tema de la cultura porque el ecuatoriano aquí se queja de trabajar los sábados, de los domingos. Si es que trabajo una hora más, me tienes que pagar más. Si trabajo el sábado, me tienes que pagar doble. Si trabajo el domingo, me tienes que pagar triple. Y salen a Estados Unidos y a Europa y trabajan horas interminables y ahí no se quejan. Pero aquí sí. Bueno, también los sueldos de allá son mucho mejor, Sí, ¿no? pero, Entonces, a ver, la seguridad pero que también la tienes. calidad de vida que tienes es distinta. Mientras más ganas, más gastas. Claro, pero eso te digo, bueno, eso podríamos conversarlo, ¿no? O sea, yo creo que aquí también, pues deberíamos trabajar más en a quién beneficia esa cultura del trabajo. Porque si hacemos una conciencia de que esa cultura del trabajo nos beneficia como país, ¿no es cierto?, como familias, pues es lo que dices, ¿no? Por ejemplo, esta señora tan... O sea, no entiendo cómo criamos a nuestros hijos. Pero exacto, por ejemplo, en estos países desarrollados, los niños limpian las clases, los niños hacen trabajos de jardinería, o sea, están volviendo a hacer estos trabajos manuales que de alguna manera el mismo sistema los fue perdiendo. O sea, yo digo, es necesario que también el Ecuador cambie un poquito ese chip y le apostemos un poco a generar una nueva cultura del trabajo, una cultura de mejor educación, una cultura de también recuperar lo nuestro, pero de tú con prácticas reales, ¿no? Y eso obviamente se puede empezar con políticas. ¿Pero qué necesitamos? ¿Leyes fuertes? ¿Educación? ¿Qué O necesitamos? sea, voluntad política, pues imagínate, si seguimos teniendo estos mismos representantes, esto no va a cambiar. Pero si tenemos gente, por ejemplo tú, que has trabajado tantos años en el tema cultural, que has trabajado tantos años en el tema de incentivar a organizaciones sociales a autoorganizarse. O sea, ya te quisiera ver a ti, no sé, pues ministro de Cultura, ¿no? No. Sería genial. No, yo cuando pierda la dignidad, cuando deje de ser honesto, me meto a la política. Bueno, la política es una cosa, pero el servicio público. Eso es otra cosa. El servicio público es otra. Ya te digo. me iban los temas porque hay leyes más fuertes como la ley de Singapur que se implementó 40 años, hace 40 años, un país mucho más pobre que el Ecuador, con unos temas de corrupción fatales. Hoy es un referente a nivel mundial, pero por las leyes fuertes. Claro. Costaron muchas vidas, mataron mucha gente. Se hizo de todo para cambiar ese modelo de vivencia, pero fueron leyes. Y fue una tipo dictadura, porque para haber democracia no tiene que haber democracia. Así es. Porque cuando das a elegir a muchas personas, al final nunca llegas a un acuerdo. Cada uno vela por su metro cuadrado. Entonces, eso permitió que Singapur salga adelante. Pero también hay otros referentes como Japón, como Rusia, que tienen una cultura totalmente distinta y que te permiten también seguir creciendo. Chile, con la dictadura, también le permitió hacer lo mismo en su tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Leyes fuertes o una educación? Porque aquí la mayoría tiene títulos de tercer grado. Claro, pero bueno, mira, yo he leído bastante del tema Singapur y el gran personaje, ¿no? Lian Yu, que él te decía, o sea, más allá de la idea de la fuerza en la ley era el sentido de nación, ¿sí? Yo lo que creo que él el sentido de transformar tu barrio, tu comunidad, y él lo hablaba así, transformar tu tierra, tu lugar de pertenencia, y cómo eso puede también darle sentido a todo lo que haces, desde ser, no sé, trabajador como conserje, desde ser una maestra primaria, desde ser el presidente de la República, decía él, ¿no? Todos debemos tener ese sentido patriótico. Y si ese es el objetivo, ese es el por el que vive este país, todo cambia.
El problema en el Ecuador es que tenemos unos antipatrias, una gente que no entiende el amor por este Pero pueblo, tenemos gente y que... ellos son los que gobiernan. Entonces yo te digo, yo no soy muy partidaria a las políticas así muy dictatoriales, porque no es cierto que de esta manera se transforme el país. Tú has puesto un caso como Chile, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la dictadura? Tanta gente murió, ¿sí? Y decían que pues sí era el tigre de América Latina, pero tampoco es cierto. O sea, si tú ves, lamentablemente, la educación, sí, la salud en Chile son totalmente privatizadas, ¿sí? O sea, la gente ahí, si no tiene plata para estudiar, simplemente no entras a la universidad. O sea, el que es pobre y es muy difícil que trascienda, y el que es rico, pues seguirá siendo rico, ¿no? O sea, son modelos también muy cerrados que no permiten el crecimiento de los sectores populares y sectores medios. Y esto te lo digo, así es Chile. Precisamente por eso, pues intentaron otras formas de gobierno. Hoy se supone que está un modelo más progresista, pero yo no sería partidaria de esas políticas así totalmente dictatoriales, ¿sí? Pero lo interesante en Singapur fue el devolverle el sentido patriótico a la gente. Y claro, cuando no cumples con eso, incluso ellos tienen aprobado la pena de muerte, ¿no? O sea, si tú robas al Estado, pena de muerte. Si tú matas a una mujer, pena de muerte. Si incluso una candidata a la vicepresidencia, en el debate vicepresidencial, se le salió, ¿no? O sea, estos jueces, decía ella, estos fiscales corruptos, si siguen soltando criminales, pena de muerte. Yo me quedé pensando, dije, bueno, es que estamos en un nivel tal, ¿no es cierto?, que, claro, muchos ciudadanos pueden ver esa como solución. No es la solución, obviamente, pero sí, como tú dices, fortalecer las penas. Porque yo digo, hablar de pena de muerte en este caso, pues sería pues un retroceso, ¿no? Pero vas eliminando a las personas y le dejarías como ese estigma que el que comete acto de corrupción sabe que va a morir. La gente va a tener miedo. No necesariamente se tendría que ejecutarse, pero sí, no, yo pienso que con 2 o 3 ejemplos ya la gente va a decir, no, ya no hago eso. Sí, pero bueno, yo sí creo que sería un retroceso muy fuerte, ¿no? Porque en manos de quién va a estar la pena de muerte. ¿Quién va a dictar? ¿Los mismos jueces corruptos que hoy tenemos? Entonces hay que ir paso a paso, ¿no? Yo sí creo, como tú dices, hay que hacer más duras las penas, ¿sí? No un sistema tan laxo, ¿no es cierto?, tan permeable como el que hoy tenemos, pero de que se puede cambiar esto, Ronald, sí se puede cambiar. Pero primero devolvamos de dignidad a la gente. O sea, nosotros queremos cambiar las ramas del árbol, pero no la raíz. El problema es que hay una pobreza aterradora. O sea, hay familias que no le pueden dar ya a sus hijos un poquito de leche para que vayan a la escuela. O sea, así, mamás, ayer me decía una mamá, de verdad, no te estoy hablando de Bolívar, de Cañar, no, te hablo del sur de Quito. Una señora que mientras hablaba conmigo se le hacían agua a los ojitos, decía, vea, tengo a mi hija, ¿no? Su hija con una discapacidad, le habían quitado el bono porque supuestamente tiene ya cama y cocina, y entonces si tienes ya cama y cocina no puedes ya tener el bono. Entonces me decía, imagínense, nos quieren ver en la miseria. Yo que tengo una niña con discapacidad me acaban de quitar el bono. Su hijita mayor, una chica adolescente, ya madre adolescente. O sea, te digo, el círculo de la pobreza en las familias pobres se reproduce y se reproduce, porque no les damos mínima dignidad. Entonces, si esa familia tiene un joven y a ese joven le ofrecen meterse a la mafia y que pase droga, ¿no es cierto?, y que por eso recibe $100 a la semana, ¿cómo vas a decir que no acepta? Lo va a hacer. Pero claro también tenemos, a ver, a nosotros nos adoctrinaron 10 años en decir que el Estado que nosotros no tenemos la responsabilidad, el Estado es el responsable. Algo que a mí me parecía, y te lo digo con mucho dolor, porque conozco los barrios, La Huarcay, Condado, Tatucuyo, muchos barrios periféricos en donde nosotros hemos ido a capacitar, y en donde eso nos sacaron a tiros la gente de ahí. Porque los mismos de ahí dijeron, si nosotros nos educamos, perdemos nuestro bono solidario. A nosotros nos dijeron que no tenemos que tener nada para nosotros tener esto. Ajá, eso me... Claro, entonces mucha gente en la Rodós, La Colmena, en la Huarcay, al sur de Quito, nos decían eso. Nosotros no podemos, así que tienen que irse ustedes. Porque, entonces, ahí era el gobierno de la Revolución Ciudadana. Te quebraron las piernas y te dieron un bono para... Te quebran las piernas, te dan muletas y te obligan a agradecer. Entonces, el bono solidario para muchas familias fue lo peor que les dieron. Porque ellos prefirieron
tener sus 60, sus 80 dólares antes de salir a buscar un trabajo. El nuevo bono solidario, porque el primero era un bono solidario que apenas te ayudaba para salir a buscarlo, te solventaba los pasajes para salir a buscar algo, pero no era el tema de mantenerte, sino el tema de incentivarte. Cuando salió el bono solidario, yo lo aplaudí, porque era 20 dólares que no te servía para nada, pero te alcanzaba para irte a un bus, irte a buscar trabajo, armarte tu carpetita, y salir. Y muchas madres trabajadoras lograron salir. Con el nuevo bono solidario en el que te incentivaron la vagancia, la pobreza y ser discapacitado mental, porque para muchos fue eso, no, es que yo prefiero esto antes de que me quiten, aquí estoy tranquilo con mis 80 dolaritos. Y así fue mucha gente que se negó a crecer. Entonces, cuando tenemos ese incentivo, tenemos también los hijos de ellos, que hoy viven de eso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo cambiamos una modalidad de 10 años? Tratar de cambiar ese formato. ¿Cómo hacemos? Mira, primero yo acostumbrados a tener el dinero fácil, obviamente. Sí, pero a ver, yo entiendo lo que tú dices y comparto parte de esa crítica, pero el problema es de que hay un nivel muy miserable de la pobreza en este país. Entonces tú necesitas un poquito igualar a esa gente. Hay gente que de verdad, si tú le das ese dinero, puedes por lo menos mantener un nivel de subsistencia. El tema es de que, claro, el otro punto que tú dices, no permitir que esa gente salga adelante y mantenerles en esos esquemas de pobreza. Vamos. Que esa es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que digo es ahí, también depende de estos gobiernos populistas, que les conviene tener a la gente ignorante para que tengan ahí una base electoral muy segura. Votos. Exacto, entonces yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Pero podríamos hacerlo por años. O sea, ¿sabes qué? Como hicieron los coreanos, yo veo que tú conoces mucho de esos temas, los coreanos del sur, por ejemplo. Cuando ellos empezaron con toda esta política de ya impulsar el desarrollo de ese país, decían, por 5 años vamos a apoyar a nuestras empresas. Les vamos a apoyar en subsidios, capacitación, vamos a sacar sus productos. Si en 5 años no lo lograste, te quedas, porque aquí este país se tiene que abrir al mundo, ¿sí? Aquí va todo lo contrario. O sea, quieren abrirse al mundo, que es lo que dice este actual gobierno, y nos habla de inversión extranjera, fortalecer la dolarización, mantener el... Oye, pero la casa está totalmente destruida, pues. No tenemos nada. Ni siquiera, o sea, si yo te digo a ti, Ronald, oye, ¿qué tal si nos vamos a poner una tiendita, no sé, vámonos a la Troncal, ¿no? Que ahorita está brutalmente inundada de violencia. Delincuencia. Tú me vas a decir, estás loca, Verónica, o sea, ¿por qué me voy a ir a la Troncal? No, mira, sí nos ofrecen seguridad. Es cuestión de ver que está destruida. Pero, es cuestión de ver que está destruido el país. Aquí no va a venir ninguna inversión extranjera, eso es mentira, ecuatorianas. Si no hay inversión pública que reactive la inversión nacional, que reactive a nuestros productores, a nuestros campesinos, a nuestra gente, nunca va a venir la inversión extranjera. Lo que van a venir es buitres que se quieren llevar, como ya lo están haciendo, ¿no es cierto?, las mineras, o lo que quieren hacer es llevarse el campo Sacha. O sea, joyas de la corona, platita fácil, donde no invierten nada, no le dejan al país nada más que destrucción ecológica y ambiental, pero inversión extranjera, es decir, a ver, voy a dar aquí unas 100,000 plazas de empleo, voy a invertir unos 100,000 millones de dólares, es mentira, Ronald. Así que yo te digo, hay que atacar el problema de raíz. El problema de los bonos y esto, sí, son soluciones rápidas, pero no nos podemos quedar ahí. Sí. Vamos por ellos. Te voy a ayudar 5 años. Sí. 5 años, si en 5 años no lograste encontrar un trabajo, sacar a tus hijos adelante, te olvidas del bono. Yo te voy a ayudar 5 años. Sí, es que, a ver, vamos a 2 puntos que me parecieron muy interesantes. Primero, en Ecuador hay mucha plata que se desperdicia diariamente. Todos los días llega plata, más de 7 millones al Ecuador. El problema es que aquí no tenemos una educación, primero, de personas que sepan hacer proyectos. Tenemos universitarios, lo digo así claramente, porque no saben qué es sostenibilidad y sustentabilidad, no saben crear líneas de tiempo. Tenemos profesionales que no tienen idea de cómo generar proyectos que generen negocios y por eso se pierde plata diariamente. Hace poco tiempo estuvimos con los de la Católica y Central, que son universidades renombradas, personas ya graduadas, con tesis ya ejecutadas, y con esas tesis no servían, no tenían idea para traer fondos canadienses. O sea, esa es la mediocridad de los profesionales que tenemos. Por eso no podemos acceder a fondos. No es que no haya, hay recursos económicos, hay para invertir. Y los pocos que pueden acceder acá son fundaciones
que utilizan la necesidad de una persona para lucrarse ellos. Así es. Entonces, los pocos que saben se aprovechan y los que no tienen idea son los que están luchando en el mar, tratando de sacar plata del extranjero. Y es por la inútil educación que tenemos. De tercer nivel, no hablamos de la educación de secundaria, de tercer nivel. Entonces, esos son uno de los primeros problemas que hace que no tengamos economía y que lamentablemente esa es nuestra educación. Y otro de los temas que también sería el que quería toparlo es que nosotros hace unos 5 años presentamos en el mismo un proyecto de que a las personas no se les dé el bono solidario, se les acumule el daño y se les genere un proyecto y que con ese proyecto generen un negocio. Entonces, no te voy a mantener 20 años, te voy a dar un año todo el bono solidario, pero me generas el negocio con capacitación, con educación y garantizando una línea de tiempo, algo que en este país no saben, líneas de tiempo, mantener una sostenibilidad y una escala de crecimiento. Pero como no saben eso, lo que nos dijo el ministro, ¿y quién va a capacitarse aquí no tenemos profesionales? Pues nosotros presentamos el proyecto. Decíamos las universidades. ¿Quiénes saben línea de tiempo? Y llamaron a un concurso, las universidades no saben. Entonces, bajo esas categorías, ¿cómo hacemos crecer cuando tenemos pésima educación de tercer nivel? Porque aquí generamos empleados que salen a pelearse plazas de empleo y tenemos los de abajo, los que están en ese mundo tratando de ver cómo vivo con lo que me dan. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer? Cuando los de abajo son tu bastión de votos, nada más, para eso te sirven, para utilizar. Y los de arriba te di educación de tercer nivel. Aunque sea pésima, tienes educación de tercer nivel. Pues mira, yo te digo, no es un trabajo que solo esté en manos del Estado. O sea, primero hay que decir eso. O sea, si pensamos que el Estado nos va a resolver todo, ya pues sabemos lo que nos espera. Por ejemplo, tú vienes de la sociedad civil. O sea, ahí hay un proyecto interesante y yo lo que digo es momento donde los ciudadanos también empecemos a presionar por ese cambio y que logremos, sí, un poquito pues presionarle a ese gran monstruo llamado Estado. O sea, yo vengo también de las organizaciones sociales y hay que ver las formas cómo logramos tener espacios de representación. No veo más. 1, 2, el sector privado de este país. O sea, los empresarios tienen un gran papel de transformación de la cultura económica, de la cultura del trabajo. Y por ellos mismos deberían empezar. O sea, no es posible que un país con tantos beneficios, empezando desde los beneficios del clima, beneficios de la misma localización donde estamos, permite tener una penetración del sol que permite tener mejores productos que nuestros vecinos incluso. Aquí las frutas son de mejor calidad, nuestras legumbres pueden tener incluso muchas más vitaminas. Podemos producir todo el año. Todo el año podemos producir. Oye, ya pues pongámonos pilas. ¿Sabes cómo hicieron? Yo siempre pongo este caso tan bonito. Yo estudié Medellín, mi tesis doctoral es una comparación entre Medellín y Guayaquil. Y yo dije, ¿cómo esta gente salió en la época más dura, cuando Medellín prácticamente fue cooptada por los narcos, por la mafia? Les ponían ya coches bomba. La gente que moría ya no solo era la gente pobre, también era ya la clase media, la clase alta. Pues ellos dijeron aquí, hasta aquí, basta ya. Primero, se comprometieron con su ciudad en no permitir que en sus negocios se siga lavando la plata del narco. Punto 1. A ver si nuestros empresarios, nuestros banqueros, asumen también ese compromiso, porque aquí piensan que el problema del narcotráfico es de las bandas populares, ¿no es cierto?, de los barrios pobres, ¿no es cierto?, que no tienen más que hacer que matar y secuestrar gente. No, ellos son los utilizados. Exactamente, esa es la última rueda del coche, o sea, es la última piecita de una gran corporación, de un gran negocio. Y le oía a la presidenta Claudia Sheinbaum, mexicana, ¿no?, de México, decía, es impresionante que nos quieran seguir culpando a los latinoamericanos de un problema que está en Estados Unidos y en Europa. Ahora con la crisis del fentanilo, por ejemplo. ¿Quién lo consume? Ellos. Y dar la casualidad... Se produce porque ellos lo consumen. Da la casualidad que nosotros tenemos que poner los muertos, nosotros tenemos que poner la base del negocio. Y eso se tiene que acabar. Así que, ¿cómo se tiene que acabar? Te decía, volvamos al caso Medellín. En Medellín se comprometieron a no meterle más plata del narco a sus negocios y a sus bancos. Pero 2, le dijeron, hay que invertir socialmente en los barrios más pobres. Ellos se dieron cuenta que si esos jóvenes, que muchos estaban muriendo a muy temprana edad, ¿no?, producto de los mismos conflictos con las bandas. 2, se volvían en personajes muy peligrosos para su sociedad. Si esa gente no tenía garantizar un trabajito,
un ingreso a la universidad, no tenían garantizado pues, poder hacer sus familias, pues esta sociedad se iba a acabar. Y le apostaron a los barrios, a las comunas más pobres de Medellín, les dieron inversión social, les pusieron incluso vías de transporte, no solamente transporte terrestre, les pusieron vías aéreas, hay unos lindos teleféricos, pero no como el de aquí, que es una cuestión turística carísima, ¿no? Sí. Que no va nadie, yo creo que fui... Y de hecho no hay nada que ver ahí. Exacto, ya es una obra inerte, ese sí es un elefante blanco. No, allá lo que hicieron es, vamos a mezclar turismo, pero con impacto social. Pusieron gradas eléctricas, no sé si conozcas Medellín, pero son como cerros. No, y cerros, algún día tienes que ir, tú que eres sí. encantado de estos proyectos, te vas a enamorar. Y está el valle, que es la ciudad de Medellín, es un valle, pero tiene muchos cerros, y en estos cerros es donde vive la gente más pobre, en muchos de ellos, otros viven los más ricos. Bueno, pero en los barrios más pobres les pusieron gradas eléctricas, les pusieron teleféricos, y en una de esas comunas, ¿no es cierto?, pusieron una de las bibliotecas más grandes que tiene la ciudad, en pleno cerro. Tú vas con el cochecito te bajas ahí, los niños están jugando, los adolescentes tienen espacios de recreación, les pusieron canchas deportivas en estas comunas. O sea, tú te vas a Guayaquil y de verdad parecen guetos. En esta campaña he tenido la oportunidad de volver a esta hermosa ciudad destruida, Ronald. Vos puedes ir con el auto, cruzas la ciudad, barrios enteros, no ves un parque infantil. O sea, es una desgracia. Total, los niños salen a jugar en la noche, les confunden con criminales, les matan. No solo que les matan, les queman. O sea, este Ecuador de terror, amigos, amigas, no nos merecemos. Y aquellos que nos dicen que el problema es más armas, más cárceles, que todo quieren solucionar por arriba, es porque no tienen ni idea y no les duele tampoco lo que de verdad le duele a la gente de este país, ¿sí? Ver que tu hijo no pueda ir a la escuela con un vasito de leche, ¿entiendes? ¿Cómo? Esa solución tiene que ser de raíz. Vamos a usar la plata del Estado, del presupuesto general del Estado. Oye, no en pagar casi la mitad de la plata a la deuda externa. Esto es criminal para un país como Ecuador. Estamos pagando 43%. El año 2024, ¿sabes Pero cuánto siguen pagamos? pidiendo deudas. 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto cuesta hacer un hospital? Bien equipadito, bien armado, con todas las de ley. 50 millones de dólares. 50 millones. Comparen con 9.000 millones de dólares que le estamos pagando a los tenedores y al Fondo Monetario. ¿Y sabes por qué no quieren renegociar la deuda? Porque, perdónenme, son infelices, perdónenme la palabra, pero son... Es que habría otros epítetos, pero no los quiero decir, pero esta gente que no tiene nombre, porque son esas mismas familias las que tienen los bonos, ¿sí? Y que les conviene que este país esté en riesgo, porque así crece más esos bonos. Por eso no quieren negociar. En nuestro gobierno, lo primero que vamos a hacer es negociar con el Fondo Monetario Internacional y decirle que en estas condiciones no les vamos a poder pagar la deuda porque no es posible. Porque si seguimos destinando casi la mitad del presupuesto nuestro, de lo que tú pagas en impuestos, de lo que la gente produce, todo directito a la deuda, este país se va a morir, ¿sí? Nuestros jóvenes van a tener otra vez que ver solo en la migración, así sea arriesgando su vida como hoy está pasando. Entonces, el problema, Ronald, es construyamos la raíz. Primero, dándoles garantías a los trabajadores de base, a nuestros campesinos, a nuestros empresarios. Vamos a rever esos tratados de libre comercio totalmente injustos con el Ecuador, ¿sí? Anda a ver ahora las aduanas llenísimas de productos que bien podríamos producir aquí. Llenas de productos, incluso un tratado Sí, pero con China. vienen productos más baratos, vienen productos más... Destruyendo la economía interna de nuestro país. Pero, ¿De qué nos sirve ¿por que qué vengan esos tenemos productos tan baratos? ¿Por qué tenemos muchos mercados? Aquí, en una parte de la costa, tenemos Habrá más que chinos que rever. ecuatorianos. Por eso, Pero los productos reveamos, son más económicos. pero habrá que rever, o sea, no puede ser que te venga incluso la pasta dental y el papel higiénico. Si este país no está en capacidad de producir ni pasta dental ni papel higiénico, entonces ¿saben qué? Este país no tiene ninguna posibilidad de subsistencia.
Entonces, hay que hacer, pero entonces el problema no es que está en que me traigas productos más baratos. Vamos a estructurar la política productiva de este país, vamos a hablar con los empresarios, con esos productores y les vamos a decir, a ver, ¿qué necesitan? Así como hicieron los coreanos del sur, así como pasó en Singapur. No vamos a destruir de entrada nuestra producción, pues. O sea, mínimo, somos patriotas, apuestan al producto nacional. O sea, no puede ser que aquí producimos chocolate y tienes que traer el chocolate externo. Hermano, eso no puede ser. No puede ser. Aquí hay lo suficiente para tener trabajo digno para todos, pero no hay los patriotas, las patriotas que dirijan este país. Lazos y Novoas se tienen que ir a la casa. Aquí tenemos una gran deficiencia, tenemos muchos productos, pero Exacto. todos los aditivos, todo lo que con lo que se produce lo traen de fuera. Y ahí viene un tema que te quería hacer, ¿qué hacemos para que el dinero no siga saliendo del país? Invertir aquí, imagínate, pero... antes producía, este país en un tiempo producía pesticidas, ¿no? O sea, teníamos la capacidad, había una pequeña industria que hacía pues este tema de los abonos. Nos han quitado todo eso. Sí, O sea, en lugar de invertir en nuestra industria, acabamos con eso. Sí, es verdad. Ya, eso no puede ser. Me iba por el otro lado. A ver, muchos de los migrantes mandan dinero acá, las remesas han mantenido mucho el país y por muchos años. Pero hoy, con Temo y todas las redes sociales que existen, los jóvenes, lo que mandan los migrantes, los jóvenes lo siguen sacando afuera. ¿Qué hacemos para garantizar esa economía? Porque todo está lleno de redes sociales. Hoy, donde se gasta y donde se genera recursos es en redes sociales. Pero todo eso no tiene nada en el Ecuador. Nada tiene en el Ecuador. Nosotros tenemos una propuesta. Incluida Uber, Delivery y todo eso. Tenemos una propuesta muy, muy interesante que viene precisamente de la propuesta del corazón de nuestros migrantes. Tenemos una gran candidata, dos grandes candidatas para que sean representantes de los migrantes. Una es Marcelina Rosero en Europa y Emma Tuaquiza en Estados Unidos. Mujeres que vienen del sector migrante, ¿sí? Y que están dispuestas a trabajar esta propuesta de ley. Estamos proponiendo el Banco del Migrante. ¿Por qué? Como bien Ya está el Banco Migrante no existe, Nacional, no existe, se está debatiendo. Yo te voy a decir por qué no existe. Porque a los grandes banqueros de este país, que prácticamente son 2 o 3 familias, no les conviene. ¿Qué vamos a hacer? Con el apoyo del Estado se va a generar una infraestructura financiera que permita recoger estos dineros que vienen directamente de la migración y que no sea un consumo rápido. ¿Qué hace la familia que les llega a sus $100, $200 mensuales? Lo gasta todo, ¿sí? No es que están pensando, ahorremos $50 y me gasto lo demás, no. Pero si hay una propuesta, ¿sí? Como un banco, por ejemplo, del migrante, donde sabemos que mensualmente te va a llegar tanto dinero, yo, banco o yo, Estado, te puedo financiar un crédito, ya sea de vivienda, un crédito productivo, pero que ese dinero que te llega no llegue directamente al consumo de la familia, porque como tú dices, se va rápidamente esa plata. Más se demora en llegar que en mira, irse. solo el año pasado recibimos $6,000 millones, ¿sí? De remesas. ¿Y cuánto salió del país? Eso te digo, si solo... Salieron más de 9 millones. Por eso, o sea, ya, por lo que te digo es, necesitamos tener inteligencia, estrategia. Vamos a permitir que esos dineritos que vengan, pues obviamente si hay la voluntad de las familias, esto no tiene que ser obligatorio, pero que entren a un programa, por ejemplo, de créditos productivos, créditos de vivienda, que esa platita que tantos años van trabajando los migrantes no se te vaya en el mes. ¿Sí? Y que puedas pues generarte tu casa, un proyecto, por ejemplo, no sé, educativo para tus hijos. ¿Por qué no un negocio? Y es posible, un negocio, eso te digo, un crédito productivo, ¿no? Que vaya directamente pues a un tema de negocio, por ejemplo. Es posible hacerlo, ¿sí? Pero lo que pasa es que hay que tener claros, ecuatorianos y ecuatorianas, que hay gente en este país que les conviene mantenernos bajo la línea de pobreza. Porque como bien decías, Ronald, o sea, nos dan un bono para quebrarnos las piernas, ¿no? O sea, les conviene. Exacto, lo que les conviene es mantenernos en un nivel de letargo, porque la gente cuando no tiene educación, cuando la gente vive pues prácticamente con el Jesús en la boca, pues no sale a las calles a protestar. No protestas por mejor calidad de vida. No, porque me quieras el bono. Exactamente, la calidad de vida también depende de la calidad de ciudadanos que tengamos. Así que en estas elecciones, este 9 de febrero, yo les invito, veamos otras opciones ciudadanas, inteligentes, opciones dignas de representarnos.
Yo digo, bueno, aquí estamos el Partido Socialista, ¿no? Nuestro candidato a la presidencia, Pedro Ranja, yo la vicepresidencia, Verónica Silva, donde estamos comprometidos con ese cambio de país, donde nuestros asambleístas es gente decente. Imagínate, nuestra candidata a nacionales, Cita Guerra, una mujer luchadora, que también se ha formado muchísimo, es una doctora en jurisprudencia. Sí, tenemos candidatos aquí por la ciudad, ¿no es cierto? Tenemos a Javier Veloz por el norte de Quito, Jessica Bustamante por el sur de Quito. Chicos que han trabajado toda su vida vinculados precisamente a darles garantías a sectores sociales, sectores populares. ¿Le queremos apostar a gente nueva o queremos apostar a esa misma clase corrupta? Yo creo que ahí también depende de ustedes, amigos, amigas, que nos demos esa oportunidad, pues, de tener ese Ecuador más positivo, ese Ecuador mejor. Imagínate, este fin de semana estaba en un lugar lindísimo que se llama El Rosal, ¿sí? En Mocha. Eso es en Tungurahua, Cantón Mocha. Hay muchos lugares que no conozco. Exacto, y yo tampoco. Imagínate las experiencias que ya conocí, estuve ahí en El Rosal. ¿Qué tal? Y les decía, ¿y qué nos pueden decir me decía una señora, mire, decirle que, imagínate, ese es el Ecuador positivo, ¿no? Decirle que este pueblito, me decía, es un pueblo mágico, lleno de cultura, de costumbres, y que nos invitaba a regresar, ¿no? Yo le decía, a ver, ¿qué nos cuentan de este pueblito? Dice, mire, algo tan bonito es que aquí no solamente rezamos por nuestras familias, sino que también rezamos por nuestros animalitos. Le digo, qué bonito, ¿y cómo lo hacen? Pues sacan los pelos, ¿no? de las vaquitas, de los chanchitos, y envuelven las velas y van y le ponen en el altar, ¿no? Para que también los dioses, los santos, pues se acuerden de sus ganados, ¿no? Se acuerden de sus animalitos y se acuerden de la cosecha. Digo, qué increíble, ¿no? Ese es el Ecuador positivo. Estás dando tips a las tóxicas, para que se acuerden de su ganado. Exacto. Bueno, acá Donald tiene ganado. Bueno, lo que les digo es que eso es tan bonito, porque realmente nos habla de ese Ecuador de esperanza que existe. No todo es tristeza, no todo es pobreza. O sea, creo que sí estamos en condiciones difíciles, pero también necesitamos rescatar ese Ecuador, pues, digno, decente, ese Ecuador donde tenemos esas mamás luchadoras que a pesar de las circunstancias logran sacar adelante a sus hijos. Y te digo, de esos casos nos hemos encontrado muchísimos, ¿eh? Y por eso queremos hacer política bonita, política de la buena, ¿no? Política con gente que también piense que este Ecuador de paz es posible y no solo ese Ecuador de guerra que, pues, obviamente no nos está trayendo nada. Bueno, para ir cerrando, ¿dónde van a ser los cierres de campaña? Hazles la invitación para que la gente te acompañe, te siga, dónde van a estar, en dónde te pueden encontrar, las redes sociales, y para también saber un poco de tus propuestas. Bueno, vamos a tener 2 cierres grandes de campaña, uno obviamente en Guayaquil, que es la ciudad de nuestro candidato a la presidencia, Pedro Granja, y otro cierre también muy lindo que les invitamos, que va a ser en la Sierra Centro, lo vamos a hacer en Chimborazo, porque queremos priorizar, potenciar a nuestras provincias. Queremos que ese Ecuador con dignidad también se siente en los rincones de la patria, ¿no? Yo siempre cuento y digo, miren, ¿por qué me hablas tanto de la descentralización? Yo les digo, miren, yo tuve una experiencia personal que me di cuenta que solamente por el hecho de vivir en una ciudad que no sea la capital, tus posibilidades de vida se reducen. A mi papá le dio un ataque cardíaco en Ambato. Le llevamos al hospital docente de Ambato, así se llama, y le tuvieron 7 horas esperando. 7 horas, Romero, porque no tenían un aparato que se llama desfibrilador que rápidamente te saca del infarto, ¿no? Después de eso nos dijeron, llévenle a Quito, no, llévenle a Guayaquil a ver si logran que salga de este infarto. Hicimos lo posible, obviamente, imagínate, hasta conseguir la ambulancia, ver la enfermera, traerle a Quito, otras horas más, ¿no? Llegamos aquí al hospital, al HK, y mi papá se murió en la puerta del hospital. Eso es lo que nos pasa a tantas familias, a miles de familias. Yo sé que no es solo mi caso, pero lo que sí quiero decirles, ecuatorianos, ecuatorianas, es que no porque vivamos en otra provincia, no porque vivamos en otra ciudad que no sea la capital, nuestra calidad de vida se tenga que ver cada vez más disminuida. Apostar por las provincias, apostar por nuestras ciudades pequeñas, por nuestras comunidades, es también apoyar por ese gran Ecuador y por el desarrollo de un país integral. Porque precisamente por eso, pues la gente ve solo como opción Quito o Guayaquil, ¿no es cierto? Y migra, ¿no?
haciendo también imposible la vida en estas ciudades. Hay que apostarle a la descentralización y seremos los abanderados. Y mírate, con este caso personal que te cuento, cómo no, pues trabajar por cada rincón de nuestro país. Esa es nuestra propuesta. Esperamos contar con ustedes, con gente aguerrida, con gente que ama este Ecuador y que tenemos, y lo único que tenemos, pues esas ganas de transformación. Somos la lista 17, ¿sí? Pedro Granja a la presidencia, Verónica Silva a la presidencia, y esperamos contar con su voto para el cambio de este país. Bueno, soy Ronald Fernández y el día de hoy nos acompañó Verónica Silva, candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista. Lista 17. Así que este 9 de febrero son las elecciones. Les invitamos a que piensen, mediten, investiguen y no nos volvamos a equivocar, que de errores aprendemos. Así es. Les invitamos a los líderes barriales, asociaciones, organizaciones a crear su medio comunitario, su medio digital, para que promocionen, impulsen y den a conocer las necesidades que tienen sus barrios. Llámanos a Ayu Comunicaciones, la coalición de medios digitales. Y ya solo para finalizar, para que no se olviden, porque hay tantas Verónicas, decirles que mi nombre es Verónica. No me ayuda. No, yo no sé silbar, pero para el que sabe silbar. Silbando, vamos a transformar este país. Gracias, amigos, amigas, y no se olviden, todo 17. Ok, soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura, fulminante preciosura.